Y nosotros vamos a anticiparnos también porque vamos a estar hablando desde otro lugar, con otra mirada. Ya lo hicimos en la víspera, por supuesto, en el marco del Día Internacional del Trabajo, donde también hemos reseñado un poco el origen, ¿verdad? Desde aquella tragedia y reclamo en Chicago a hoy, en donde también hoy muchos sectores, muchos trabajadores siguen en la lucha y siguen reclamando por sus derechos. Está en línea el dirigente del Partido Socialista Argentino, el PCA, Mario Masitelli, a quien saludamos. Masitelli, muchas gracias por acompañarnos en la mañana del semáforo. Ricardo Fiorentino y Fabián López lo estamos saludando en el día de hoy. ¿Cómo va? Muy bien, buenos días Ricardo, buenos días Fabián. ¿Cambió mucho el escenario político del trabajador en los últimos años, Masitelli? Sí, claramente hay, digamos, si tomamos ciclos extensos, digamos, en el tiempo, podríamos decir que hubo toda una larga etapa de ascenso de la clase trabajadora, en tanto el desarrollo industrial, tecnológico y la inversión iban creando cada vez más clase trabajadora organizada en grandes talleres o en pequeñas empresas, pero que iban dándole un cuerpo, un poder y una organización que los transformaba en protagonistas activos de la historia, y eso hasta, diría, mediados de los años 70, donde los sectores más concentrados del capital van a producir una reconversión importante, con acento justamente en debilitar por todos los medios el poder de la clase trabajadora, el poder de los sindicatos, y esto va a tener básicamente, por decirlo en forma sintética, dos vías. Por un lado, es la reconversión tecnológica, que a través del proceso de automatización y robotización va a ir reduciendo las plantillas de trabajadores en las grandes industrias, con lo cual también se va a debilitar el poder de los sindicatos. Y por otro lado, la financiarización de la economía, donde comenzó un fenómeno donde la mayor ganancia ya no provenía de la economía real, sino que provenía del manejo especulativo y parasitario del capital financiero, al cual también las modernas tecnologías ayudaron mucho, porque hay que pensar que si hace 150 años para invertir en una bolsa en cualquier parte del mundo había que trasladar el dinero, y hoy, desde hace ya varios años, eso se hace en tiempo real a través de la informática, de los circuitos de comunicación, han logrado reducir el poder de la clase trabajadora. No obstante, desde mi punto de vista, la clase trabajadora como sujeto histórico, es decir, en capacidad de construir poder y transformar la sociedad con sentido benéfico para las grandes mayorías populares, sigue siendo una realidad, y creo que esa realidad, si la tuviéramos que ejemplificar en América Latina, la podemos dar en el caso de Lula, aquí en Brasil, donde frente a los actos del 1 de mayo que uno veía a lo largo y ancho del mundo, virtualmente el único acto en el cual el principal orador era el presidente de la nación, era nada menos que este trabajador de San Pablo, que se transformó en presidente de Brasil, y yo creo que ha generado una transformación muy positiva para las grandes mayorías de Brasil. Creo que aquí la clase trabajadora debería asumir de la misma manera un papel protagónico como sujeto histórico. ¿Y por qué cree que aquí en nuestro país no se da? Yo creo que la clase trabajadora ha sido ganada por una doctrina, una ideología que le daba un papel, si se quiere, subalterno, y donde los beneficios provenían de la propia conducción del Estado. Entonces, no se trataba de tener un papel activo, de luchar en función no solo de los beneficios como trabajadores, sino de los beneficios en torno al país entero, ¿verdad? Es decir, no solo en función de reivindicaciones propias, de condiciones laborales, etcétera,
sino en función de elevar la calidad de vida, la modernización tecnológica, científica, educativa, productiva de todo el país. Entonces creo que fue teniendo un papel mucho más de resistencia en algunos casos o de espectador en otros que de protagonista. A mí me parece que tiene que salir de esos lugares y transformarse en protagonista. Yo saludo que en el día de hoy la CGT organice un acto. Al mismo tiempo digo, ¿por qué no el propio 1 de mayo? ¿Verdad? Uh-huh. El 1 de mayo, ahí tenés un kit que yo escribí ayer, por lo menos para mis compañeros, si el 1 de mayo es el Día del Trabajador o es el Día Internacional de los Trabajadores. Uh-huh. Porque son dos conclusiones distintas. Si es el Día del Trabajador, uno podríamos preguntarnos si es el Día del Trabajador del mes, si es el Día del Trabajador del año, si es el Día del Trabajador de McDonald's o de Burger King, uh-huh, si es de Pepsi o de Coca-Cola. Es decir, nos podríamos hacer un montón de preguntas, y si es el Día del Trabajador, bueno, es un día de descanso, es un día de recreación, es un día para estar con la familia. Bueno, está todo bien, no critico esta idea. Pero digo que originariamente, cuando la Internacional Socialista declara el 1 de mayo, lo declara como Día Internacional de los Trabajadores. Quiere decir que no lo declara como Día del Trabajador individual, el singular, sino de los trabajadores como sujeto histórico, como un colectivo histórico que debía luchar justamente por sus reivindicaciones y por la transformación social. Quiere decir que son dos concepciones distintas. Yo creo que la clase trabajadora argentina tiene que asumir que es un día colectivo, no es un día individual. Es decir, que la CGT de alguna manera se olvidó de esta lucha histórica y por otro lado intereses propios, porque hoy también estaría en esta marcha enmarcando la figura de Sergio Massa. Sí, claro, sí. Sí, la verdad es que la CGT debería explicar por qué Sergio Massa, ¿verdad? Es decir, yo te puedo decir humildemente lo que veo. Yo veo que el gobierno de Macri, la verdad que fue un pésimo gobierno, pero que además tuvo la virtud para la oligarquía económica nativa de atarnos al Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. Y si un gobierno popular llega al poder, lo que tiene que hacer es desatarnos del Fondo Monetario Internacional y de sus condicionalidades, porque mira, hace 2 días Mario Blecher lo dijo con muchísima claridad. Le preguntaron qué iba a ser el Fondo Monetario Internacional y él dijo, no lo digo yo, lo dijo Mario Blecher, uh-huh, él dijo, Estados Unidos va a ser, el Fondo Monetario tiene un mandamás que es Estados Unidos, y Estados Unidos va a hacer lo que geopolíticamente le convenga hacer. Es decir, de manera tal que para Estados Unidos el desarrollo económico, tecnológico, productivo de la Argentina no es un objetivo. El objetivo es que nosotros mantengamos el litio, Vaca Muerta, la pampa húmeda, los puertos, la cordillera y la minería, todo eso abierto para que sus propios capitales exploten en beneficio propio estos recursos, estos bienes naturales que tenemos. Entonces lo que tenía que hacer el gobierno popular era desatarnos del FMI. Yo veo que ha habido una continuidad estricta en el gobierno de Alberto Fernández y la llegada de Sergio Massa ahondó aún más estos condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, que la verdad son contradictorios con los intereses y los ideales de la clase trabajadora. Escucharemos hoy a ver cómo lo explican. 8 de la mañana, 16 minutos. Continuamos reflexionando sobre el Día del Trabajador y también, ¿por qué no?, sobre las cuestiones políticas y económicas en las cuales queda circunscripto. Está en línea con nosotros Mario Masitelli, dirigente del Partido Socialista Argentino. Vos podés formar parte también al 11 38 30 82 33. Masitelli, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Fabián López lo saluda, buenos días. El emergente de Javier Milei en
medio y en el corazón de las clases populares, de los estratos medios bajos, y la consolidación de su propuesta en esos estratos sociales, en detrimento de un interés particular. ¿Cómo lo explica el socialismo? Bueno, yo creo que hay una gran frustración, es decir, hay que pensar que la gente en general no se dedica a la actividad política, cada uno hace su vida y siente en su propia vida y en su entorno más cercano si le va bien, si le va mal, si se siente con expectativas, si observa que hay un futuro, y la verdad es que si vos mirás la estadística, que siempre es fría, pero nosotros no solo tenemos más de un 40% de la población bajo la línea de pobreza, sino que 2 de cada 3 pobres son niños o adolescentes. Es decir, que nosotros a través de este capitalismo periférico, dependiente y subordinado que tenemos, le estamos restando futuro a la franja más importante que tiene un país, que son sus niños y sus jóvenes. Entonces creo que recorre el sentido de frustración, el sentido de falta de misión, de destino, de para qué estamos. Y la verdad es que la dirigencia política que nos ha gobernado hasta aquí no ha logrado seducir a esta franja etaria, y bueno, y aparece un personaje que dice que, bueno, que se encubre en la palabra libertad. En realidad la palabra de la libertad es la libertad de los tiburones para comerse a las sardinas, ¿verdad? Y lo dramático es cuando las sardinas toman la ideología de los tiburones. Pero eso es un razonamiento secundario que hago yo, porque yo digo, bueno, también los pueblos del mundo entero que conocen que los tiburones quieren la libertad absoluta para comerse a la sardina y que las sardinas son los pueblos, todos los pueblos han creado una ballena superior al tiburón que se llama Estado, justamente para reequilibrar la vida en sociedad, para que podamos convivir en sociedad. Todos los pueblos del mundo, absolutamente el 100%, han creado un Estado. Entonces, cuando llega un pensamiento mágico, fíjate vos que la discusión, si vos observás a escala planetaria, podrías decir que la discusión en el mundo se da en una franja de pensamiento muy cercana. Unos piensan en un capitalismo organizado. Todos los países capitalistas tienen un Estado que más o menos planifica y que orienta al conjunto de los factores económicos, sociales, culturales, incluidos los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia, Japón. Ahora bien, después tenés otra línea, otra corriente, que sería el socialismo de peculiaridad de China, por ejemplo, donde los tipos dicen, no, que el Estado tiene que asumir un papel más protagónico en la planificación estratégica. Quiere decir que la discusión está entre un capitalismo más o menos ordenado y un socialismo de particularidades conforme cada país. Y acá te aparece un personaje que te dice que quiere un anarcocapitalismo, es decir, un capitalismo desordenado, un capitalismo sin reglas, un capitalismo sin regulaciones, sin límites, sin Estado. Entonces, claro, te encontrás frente a un pensamiento mágico absolutamente falaz, que no se aplica en absolutamente ninguna parte del planeta, pero que puede resultar atractivo. Y además te dice, buscando un chivo expiatorio, un absurdo grotesco, ¿verdad? Porque si vos hundís tu mirada en el problema económico de la Argentina, vas a encontrar que el problema de la Argentina es la extranjerización, la concentración, el saqueo y el atraso. Y si vos tenés que golpear sobre el atraso, tenés un problema básicamente educativo, científico, tecnológico y productivo. Entonces, la política monetaria no puede ser la solución a este problema. Y él te dice que todos los problemas de la Argentina son que tenemos un banco central que dilapida o produce una cantidad de moneda muy grande debido a la dilapidación que hacen
la casta política, y que entonces él va a volar, va a reemplazar el Banco Central de la República Argentina por el Banco Central de los Estados Unidos, y con la política monetaria de los Estados Unidos vamos a resolver los problemas de fondo de la Argentina. Es todo un absurdo que ha generado un atractivo, porque él además es un personaje con sus miradas de hombre lobo, con su peluquín, que es pelo natural, pero en definitiva se lo debe acomodar todos los días, y bueno, ha generado una estética con la cual muchos jóvenes se han visto seducidos, y yo creo que hay que aceptarlo como fenómeno y hay que darle el debate sobre la cantidad de contradicciones absurdas que él tiene y que realmente no constituyen en absoluto una propuesta política de gobierno seria, pero que en definitiva al vivir en democracia todo es posible, y hasta es posible que si el gobierno no logra acomodar las variables macroeconómicas y la oposición no logra dar una oferta atractiva, bueno, el personaje termina alzándose con el gobierno. No es una posibilidad que haya que descartar. Hay una frase atribuida a muchos autores, que es que si a los 20 no sos de izquierda no tenés corazón, y si a lo de viejo o de adulto a los 40 no sos de derecha, no tenés cerebro. ¿Por qué los jóvenes ahora son de derecha? ¿La izquierda le ha perdido el pulso a esa generación? Sí, yo creo que siempre, yo no sé si, evidentemente en la Argentina, a ver, en dos palabras tampoco me quiero extender, en la Argentina ha habido una selección artificial. Vos sabés que hay dos tipos de selecciones, una es la selección natural, la de Darwin, y después hay una selección artificial. La selección artificial es con la intervención del ser humano. En la Argentina la dictadura lo que hizo fue una selección artificial donde, bajo la excusa de combatir a la subversión, mató o alejó de la política a mucha inteligencia que estaba volcada a un pensamiento solidario, un pensamiento fraterno, un pensamiento de izquierda, y lógicamente la balanza se fue volcando en términos generales hacia la derecha, de manera que ya en la década del 80 apareció la UCD como un fenómeno a tener en cuenta. Hay que pensar que, por ejemplo, Sergio Massa viene de la UCD, así que fue un atractivo, o Amado Boudou viene de la UCD, así que fue un elemento atractivo para los jóvenes de aquel tiempo. Después esa ideología la tomó el presidente Carlos Menem, el peronismo mismo se adosó a aquella ideología. Cuando eso estalla en el 2001, por efecto de la realidad, bueno, es como que hay un vuelco, pero eso, el kirchnerismo es una izquierda inconclusa, porque es una izquierda que mitiga los dolores del modelo de derecha, atenúa esos dolores, regatea frente al capital algunos beneficios para el pueblo, pero en definitiva no cambia el modelo. Entonces, el modelo neoliberal de privatizaciones, de concentración de la riqueza, solo hay que pensar que de las 500 empresas más importantes de la Argentina, 347 son extranjeras y facturan prácticamente el 85% de esas 500 empresas. Es decir, ese modelo de apertura irrestricta, muy infantil, de privatización de puertos, de no controles, bueno, también tiene que tener su poder político que lo defienda. Así que yo explicaría mucho más eso en términos históricos de falta de una propuesta. Cristina dice el jueves que hay que tener un programa. Yo digo, después de 20 años de estar en la máxima conducción del Estado, es un poco tarde para plantear un programa, pero bueno, en algún momento habrá que plantearlo. Estos chicos hoy adhieren a esta corriente, y es probable que esta corriente todavía en algún momento agudice más. Estas ideas son favorables al 10% más rico de la sociedad. Una vez que las experimenten un poco, bueno, van a cambiar de idea.
Y yo creo que se va a dar exactamente al revés. Estos jóvenes que hoy adhieren a este concepto unilateral de libertad, el día de mañana van a adherir a un concepto mucho más integral de la libertad, que, como decían los viejos socialistas y como decía Alejandro Kor, la máxima expresión de la libertad es la libertad creadora, y la libertad creadora es cuando se generan las condiciones materiales, espirituales e intelectuales para que cada uno de los seres humanos despliegue todo su potencial de la mejor manera. Y cuando vos ves que los chicos explotados en Rappi o de esas formas adhieren a este concepto unilateral de libertad, vos tenés que tener por lo menos la esperanza de que algún día van a cambiar para que sepan que no va a ser arriba de una bicicleta donde ellos van a poder desarrollar todas sus potencialidades. Así que yo de todas formas sigo siendo optimista respecto al futuro. Mario Masitelli, gracias. Gracias por su charla, gracias por también dejarnos muchos conceptos, inclusive la metáfora de la sardina se la voy a tomar porque realmente se aplica a varias cosas. Y para que cambie también este régimen explotador e injusto que muchos trabajadores aún todavía siguen teniendo, ¿no? Un abrazo de nuestra parte, lo mejor para usted también, ¿eh? Bueno, un abrazo para ustedes, muchísimas gracias por el espacio.